Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que nos encanta hablar de muchas posibilidades en el mundo, en los seres humanos, en contar historias que nos causan curiosidad, que nos llevan a replantearnos ciertas cosas que creemos o consideramos de la vida, de nosotros como seres humanos. Hablamos además de temas que hacen que replanteemos ciertas cosas, que pensemos más allá de lo que tenemos de frente. Y hoy un tema muy interesante porque es un tema que se ha visto desde tiempos inmemoriales, dirían por ahí, y es el tema de las profecías y de esos personajes que han pasado a través de diferentes culturas, de diferentes etapas, contando o hablando de supuestos mensajes que podrían vaticinar el futuro. Y son personajes que han llamado siempre la atención, porque las profecías parecieran ser una especie, para mi manera de verlo, de mensajes encriptados, de algunas situaciones que de pronto a alguien se le ocurrió y que pareciera que no son tan claras. Ese es mi concepto de las profecías. Son datos que están ahí, que nos pintan futuros generalmente caóticos o apocalípticos, pero que quizás son textos escritos o mensajes que no tienen un mensaje directo, un texto directo, una información directa, sino que pareciera que estuvieran ahí guardados, encriptados y que pues muchos otros los han analizado, han dicho que eso tiene algún significado determinado y por eso hay en el mundo tantos profetas apocalípticos y hoy vamos a hablar de esas profecías, de profecías apocalípticas, de profecías del fin del mundo e incluso de profecías que parecen hacer parte de la actualidad en programas de televisión que son actuales. Pero bueno, para hablar de ese tema, tengo aquí el súper gustazo de estar nuevamente con Camilo Manjarres. Camilo, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a Ventana al Misterio. Hace rato que usted no pasaba por aquí, señor. Ay, ¿cómo vas, mi querida Joana? Un saludo para ti, y hacía falta, y un saludo para cada uno de tus oyentes, en verdad, me encanta estar acá, y nada, ya hacía falta, los extrañaba bastante a cada uno de ustedes, y obviamente tú extrañabas, Joana. Ay, gracias Camilo, gracias siempre por estar aquí en Ventana al Misterio, aportando todos tus temas. Pues para los que son primera vez que ven a Camilo por acá, él es un chico que está dedicado a generar contenido en redes sociales acerca de misterio, pero además es un profe de ciencias sociales que además le encanta la historia y que por eso se metió en todo este tema del periodismo de misterio y del contenido mejor de misterio. Cami, yo quisiera que me dijeras para ti qué son las profecías. Yo ya les dije, para mí son mensajes que alguien ha creado y que para mí son unas ideas un poco encriptadas que otros en otros momentos interpretaron y dijeron, este personaje habló de esto, o vaticinó esto, o predijo esto. Para ti, personalmente, ¿qué son las profecías? Bien, mira, para hablar de esto es muy importante comprender dos puntos. Y yo sé que aquí las personas que nos están escuchando y que nos están observando van a decir como, bueno, puede haber un misticismo, como tú lo mencionas, en estas profecías, ¿no? Pero desde mi perspectiva, yo quiero mencionarles que obviamente uno tiene que analizar cuál es el mensaje de estos profetas, ¿no? ¿Qué quieren dejar plasmado? En ese orden de ideas, yo opino que estas profecías simplemente son análisis que hacen las personas, o en este caso estos videntes, desde la parte política, social, cultural, de tal manera que logran, a través de este análisis,
quizás mencionar qué puede pasar en un periodo quizás de un año, 2 años o 10 años, simplemente teniendo en cuenta el contexto que están viviendo y haciendo un análisis profundo de lo que va a poder suceder más allá. Porque a lo largo de esta tertulia podremos observar que algunas profecías, algunas sí son bastante interesantes, que uno puede decir como, venga, esta persona será que tuvo un don, y otras que uno dice como, bueno, esta persona era un ser humano que vio más allá de lo que estaba pasando, comprendió lo que estaba sucediendo y simplemente hizo un análisis de lo que podía pasar y pues con el paso del tiempo sucedió este análisis. Entonces simplemente opino que son análisis que hacen las personas muy detalladamente y lo plasman a futuro. Sí, Cami, es que si nos vamos a la teoría, a lo que nos dice el diccionario de la Real Academia Española, pues básicamente una predicción es una virtud o un don sobrenatural sobre un anuncio, sobre una conjetura, es como una especie de oráculo. Pero sin duda, yo también considero que hay personas que pareciera hubiesen estado más avanzados para su época y que por eso de ahí surgen precisamente todas esas predicciones, ¿no? Y creo que también podríamos cogerlo por ese lado. Pero bueno, hoy vamos a hacer un análisis de varios personajes, muchos de ellos conocidos, porque si hablamos de predicciones, seguramente la gente va a pensar, no, Nostradamus o Baba Vanga, que son como los más hiper reconocidos a nivel mundial, que nos han hablado de las Torres Gemelas, que nos han hablado de ciertos atentados, que nos han hablado incluso de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero hoy vamos a hablar de otros que, como dice Camilo, pareciera que hubieran tenido como una virtud para ver las cosas de otra manera. Y quiero que arranquemos con este personaje, Julio Verne, que para mí, sin duda, es un hombre que estuvo avanzado para su época. Eso es para mí Julio Verne, pero yo quiero, Camilo, que usted le cuente a quienes se conectan aquí en Ventana Misterio quién era este señor, porque de pronto muchas personas no saben quién era. Empecemos por ahí y luego desglosamos esas profecías de Julio Verne, ¿le parece? Perfecto, Joana. Y bueno, como tú lo mencionabas, ¿no? Muchos estarán preguntando quién es este señor, por qué es tan importante y por qué lo mencionamos hoy. Yo le quiero comentar a cada uno de tus oyentes que nos acompañan esta noche que este señor es uno de los escritores más importantes y para mí el más importante que ha tenido pues el ser humano, ya que este señor Julio Verne tiene textos bastante interesantes y algunos han sido llevados a la pantalla grande como son las películas. En este caso creo que si hablamos de películas, de pronto ya más o menos una que otra persona sabrá quién es películas como El viaje al centro de la Tierra, como La isla misteriosa, que son películas bastante chéveres, bastante interesantes, pero que si nosotros lo analizamos y nos damos cuenta, estas películas, su origen derivan de estos libros que Julio Verne publicó. Este escritor tan famoso que escribió varios libros, no fueron uno ni dos, sino fueron cientos de libros. Y cosas que casi nadie sabe es que Julio Verne, aparte de escribirlos, algunos los mandó a quemar porque él no quería que observaran y que leyeran la información que él tenía, pero esto más adelante lo va a mencionar. Entonces, como tú muy bien lo mencionabas, el libro que más conocen las personas es Viaje al centro de la Tierra, y bueno, de pronto habrá algún oyente que dirá, bueno, yo no conozco el libro, ¿de qué tratará? Pues este texto nos habla de cómo unas personas deciden realizar un viaje en busca del centro de la Tierra, ¿no? A ver qué hay en ese lugar. Así que ellos van viajando, van describiendo lo que encuentran y en este texto se nos menciona que en el interior de la Tierra hay otro mundo, como un mundo dentro del mundo donde hay un pequeño sol, donde hay animales, donde hay unos hongos bastante grandes, vegetación, o sea, simplemente hay un mundo interno en nuestro planeta Tierra. Así que en este momento este libro fue fantasioso, muchos decían como, wow, esto es una fábula, esto es fantasía, es asombroso. Ojalá que esto llegara a pasar algún día, ¿no? Que pudiéramos descubrir que en el interior de la Tierra hay otro mundo. Y durante mucho tiempo eso quedó así. Pero ¿qué pasa?
Este señor, este escritor Julio Verne, se hizo famoso por sus libros y uno pensaría que simplemente fue escritor y nada más. Pero lo que muy pocos saben, mi querida Joana, te comporto a ti y a los oyentes, es que se cree que hay dos teorías, que Julio Verne era un viajero del tiempo o simplemente tenía un don y realizó unas profecías que dejó plasmadas en sus libros. Pero entonces, bueno, aquí nuestros oyentes dirán, pero ¿por qué piensan esto? ¿Acaso él pertenecía a una sociedad secreta? ¿Él simplemente obtuvo información, tuvo una visión? Pues quiero comentarles que fue todo un poco. Pues Julio Verne en su juventud hizo parte de una sociedad secreta conocida, y quiero que me escuchen muy bien, que es la Sociedad de la Niebla. ¿Esta sociedad qué es? Se estarán preguntando. Era una sociedad secreta, la cual habían varias personas importantes, entre ellos otro gran escritor como es Alejandro Dumas, que también Dumas tiene bastantes misterios, que si los oyentes quieren, en un futuro programa podremos hacer un programa sobre misterios de Alejandro Dumas que son bastante interesantes. Son muy, muy buenos. Ahí quiero que por favor, si les interesa, en la caja de comentarios nos escriban que los estamos leyendo. Entonces, ¿qué pasa? Esta Sociedad de la Niebla, para los que se preguntan de qué se trata, era un grupo que tenía temas esotéricos, temas de alquimia, y en especial tenían un libro que utilizaban muy seguido, que era el libro El sueño de Polifilio. Este libro era un libro de alquimia con temas esotéricos, herméticos, que hablaban también de cómo transmutar cualquier objeto o cualquier metal en oro y transmutar el pensamiento en cosas reales, más o menos como el fenómeno de la tulpa, para los que sabrán más o menos de qué se trata. Los que no saben, simplemente la tulpa es un concepto budista que se menciona de cómo la mente es tan fuerte para crear algo y proyectarlo en la realidad. Pero entonces, ¿qué pasa con esta sociedad? Esta sociedad fue formada en el siglo XVI, como lo menciono, denominada la Sociedad de la Niebla, y pues se reunían y pues hacían unas tertulias bastante extrañas con estos temas esotéricos. Con el paso del tiempo, Julio Verne decidió abandonar esta sociedad, no se sabe por qué, simplemente quiso alejarse de ella y un día él decidió quemar varios textos que él tenía, varios manuscritos, o sea, no quería que quizás integrantes de esta sociedad los leyeran o quizás algunas personas los leyeran. Nadie sabe por qué él de un momento a otro quemó todos sus libros, empezó a quemarlos y empezó a viajar. Quería como que esconderse, quería como simplemente perderse, no quería que lo encontraran. Hasta ahí uno diría como, bueno, algo normal, una persona quizás tuvo un problema y se fue de este grupo. Pero ¿qué pasa, mi querida Joana? Él publicó una serie de libros bastante interesantes que algunos quizás no los han escuchado, como es París en el siglo XX, como es De la Luna a la Tierra, que es un texto bastante interesante, y 500 millones de la Begún. Yo te pregunto, Joana, ¿alguna vez has escuchado sobre el texto 500 millones de la Begún? No, Cami, no, de ese en específico no he escuchado. Quiero aquí decirte una cosa, mire, para muchos, sobre todo, digamos que las personas que estamos metidas en los medios de comunicación, pues Julio Verne es un referente de la ciencia ficción. ¿Y por qué un referente de la ciencia ficción? Porque ya como nos explicaba muy bien Camilo, este señor era un literato, tenía una cantidad de libros impresionantes, pero todos sus libros estaban enfocados precisamente en eso, en el futuro, en ideas de un mundo lleno de cosas que en su momento no existían. Y de ahí precisamente salen esas famosas películas que seguramente ustedes han visto, por lo menos Viaje al Centro de la Tierra, que están la han dado por todos los canales nacionales en algún momento. Pero hay muchos textos, precisamente como estos que nos empieza a nombrar Camilo, que si analizan de otra manera, pues podríamos pensar que no solo está hablando de ciencia ficción, sino de cosas que en el futuro se convierten en una realidad. Es eso, ¿no, Cami? Empecemos entonces a desglosar esas profecías de Julio Verne y yo sé que aquí va a haber más de uno que son así súper radicales diciendo
cuáles profecías ni que nada, el tipo simplemente era un literato, aquí no hay nada de profecías, pero de verdad que es muy interesante analizar cómo este tipo tenía en su cabeza todas esas ideas tan maravillosas en un mundo, o mejor, en la época en la que él vivió, que no se podía uno ni siquiera imaginar que eso sucediera a futuro. Entonces, adelante, Cami, empecemos con todas esas profecías. Tú lo mencionabas perfectamente, y entre ellas está el texto que yo les mencionaba, que es 500 millones de la Begún. Este texto inicialmente lo publica en 1829, se hace realidad, pero ¿qué ocurre con este texto? Este libro, uno pensaría que es un libro más de ciencia ficción, pero en realidad lo que aborda son temas, y quiero que me escuchen muy bien en este punto. Este texto es sumamente interesante ya que menciona que una raza aria quería tener el control total del planeta Tierra, de la sociedad. Menciona a una persona con características, ¿cómo decirlo? Digamos, un poco racistas hacia algunas personas, que quería tener el poder, que era una persona que quería gobernar, o sea, una referencia muy parecida a lo que todos conocemos como fue esta figura política como fue Hitler. Y este texto nos habla de eso, ¿no? Sobre cómo se alza la raza aria sobre la figura política de este sujeto y como yo te menciono, fue escrito, fue publicado en 1829, o sea, mucho antes de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial con el tema pues del holocausto nazi. Entonces uno menciona como, bueno, o sea, ¿cómo pudo mencionar estos temas tan puntuales Julio Verne teniendo en cuenta que muchos años después ocurrió la Segunda Guerra Mundial? Bueno, ahora yo sé que miran como, bueno, es una coincidencia, de pronto lo analizó y era probable que los arios quisieran hacer esto, y ya, algo normal, o sea, nada de qué preocuparse. Pero si yo les digo que en el libro de la Tierra a la Luna, que fue publicado en 1865, mucho tiempo antes de la llegada a la Luna, que fue en 1969, Julio Verne en este texto menciona claramente que Norteamérica, que Estados Unidos son los encargados de intentar llevar al ser humano, al hombre, a la luna. Mencionan coordenadas prácticamente iguales de donde partió el cohete hacia la luna en Cabo Cañaveral. En el texto se equivoca solo como por unos segundos más o menos de partida, o sea, los relatos son muy idénticos. También en el capítulo número 2 hace referencia al nombre de Apolo y pues nos damos cuenta que en la realidad pues el cohete que llegó se llama pues el Apolo 11, ¿no? El módulo que aterrizó en la luna. Entonces son referencias que uno dice como, bueno, como Julio Verne logró mencionar que Estados Unidos era el encargado de llevar al primer hombre a la luna, prácticamente en determinar las coordenadas geográficas, el punto de partida. También en el texto se menciona la cantidad de dinero que en el libro se gasta el gobierno para hacer toda esta mención y en la realidad son prácticamente iguales, o sea, las diferencias son como, ¿por qué te digo yo? Como por 100, 200 dólares la diferencia, son prácticamente el mismo número y yo no me lo estoy inventando para que ahorita los oyentes no se molesten, sino simplemente los invito, yo que soy profesor de sociales, a que lean y tomen este texto tan maravilloso de Julio Verne, que es de la Luna a la Tierra, donde se nos mencionan estos datos. Entonces aquí es cuando uno dice como, bueno, él cómo sabía esto, cómo logró comprender que Estados Unidos iba a hacer esto, cómo comprendió prácticamente adivinar cuánto se iba a gastar y lo que te menciono, las coordenadas exactas de dónde parte y dónde va a aterrizar. O sea, son datos que uno dice como, bueno, aquí algo está pasando. ¿Tú qué opinas, Joana? No, pues Cami, no sabía, la verdad, no tenía ni idea de eso que nos acabas de contar. Yo he escuchado mucho de las profecías de Julio Verne, sobre todo enfocados en su libro de París en el siglo XX, otras de 20.000 lenguas del viaje submarino, digamos que esas son las que tengo en mi cabeza, pero estos detalles de Apolo y todo el tema de que coinciden los tiempos y además coincide o está muy cerca el presupuesto que se gastaron también para hacer esta misión que llevó finalmente al hombre a la luna, pues no lo tenía tan presente. Y eso me abre también un análisis y es que
siempre hemos pensado que las personas que hacen profecías son tocados por algo sobrenatural. Y yo creo que este caso en particular nos muestra que no precisamente es así. ¿Y a qué me refiero con esto? Entonces decíamos, no, Nostradamus era, no sé, para nuestra época actual una especie de vidente, de brujo, brujo vidente, igual que Baba Vanga, que era ciega y entonces pues era como una persona elegida, pero vuelvo a lo mismo, este señor, un literato, y que saque todas estas ideas, pues también da a pensar que las profecías van mucho más allá del tema sobrenatural y que quizás tenga que ver un poco con esas mentes que están más abiertas a mirar el futuro desde otras perspectivas. ¿Qué otra profecía de Julio Verne, Cami? Porque esta me dejó bastante sorprendida. Listo. Y mira que en este punto lo que tú mencionabas es bien curioso porque algunas personas dirán como, bueno, es que simplemente es ciencia ficción que le pudo adivinar y nada más, y ya. Pero entonces partamos del hecho que hizo parte de esta sociedad que era hermética, entonces algunos creen que probablemente él tuvo conocimiento por estas personas que integraban esta sociedad, pero no un conocimiento como tú lo mencionabas, no así como tan irreal, como tan Esotérico. esotérico, sino más intelectual, ¿no? De comprender de lo que podía pasar. En este punto es sumamente importante mencionar que en el año de 2020, cuando estamos en época de pandemia, se realizó un estudio y se comprobó que a 660 kilómetros de profundidad se encuentran montañas y llanuras planas en el centro de la Tierra. Hasta se comprobó que había un lago en el interior de la Tierra y que hasta probablemente habían montañas de la altura como prácticamente puede ser el Monte Everest, o sea que había como un mundo dentro del mundo. Esto fue un informe que se realizó, una investigación que se publicó en una revista científica muy importante como es la revista Science, que para publicar estos artículos tienen que hacer un estudio bastante riguroso porque ahí no se publica cualquier cosa que uno quiera escribir, no. Es una revista científica muy importante a nivel mundial que ya tiene bastantes años de antigüedad, como menciono, se llama la revista Science y esto se publicó en el 2020. ¿Qué pasa? Que si nosotros vemos el libro El viaje al centro de la Tierra, nos damos cuenta que lo que Julio Verne dejó plasmado ahí en el 2020 se comprueba de a poco, que en el centro de la Tierra hay otro mundo y ya se están haciendo las investigaciones correspondientes de qué más puede haber en el centro de la Tierra. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta sobre estos aspectos curiosos y como tú ahorita lo mencionabas, encontramos también lo que es París en el siglo XX, que es un libro totalmente loco. O sea, en él habla sobre la Torre Eiffel muchos años antes que se construyera, que uno se pregunta cómo él hizo para saber que iban a construir este objeto. O sea, por Dios, o sea, asombroso. Habla sobre posiblemente cómo iban a llegar los automóviles y demás temas de la actualidad que uno dice como venga, o sea, él cómo sabía, cómo mencionaba que los carruajes se iban a ya mover solos, que ya no iban a ser tirados por caballos, sino iban a tener vida propia. Entonces uno se da cuenta de que hay referencias a los automóviles, a la Torre Eiffel y demás, pues acontecimientos que en la actualidad se están viviendo. O sea, son temas que uno dice como, bueno, son cosas que toca prestar atención, toca analizar el trasfondo que tienen estos textos y decir como, bueno, probablemente en esta sociedad él obtuvo información y la dejó plasmada en sus libros, lo que iba a pasar en el futuro. Así es, Cami, definitivamente para mí un hombre súper adelantado a su época, por ejemplo, en 20.000 lenguas de viaje submarino, habla precisamente de esa máquina, de ese submarino que para la época no existía y 18 años después se crea esto. Entonces puede haber gente que diga, ay, sí, el tipo le encantaba la ciencia ficción y se inventaba esto y hubo otro loquito por ahí que se le ocurrió hacer realidad lo que estaba en los textos de Verne.
eso puede pasar. Y digo esto porque en serio que he escuchado a muchas personas decir como, ay, se están inventando eso, eso no es así, y además lo catalogan pues como el literato más puro y duro de toda la historia, pero sin duda, este tipo de acontecimientos y de textos que el tipo plasmó, pues marcan la parada frente a situaciones que no se podía uno explicar que él pudiera dimensionar en esa época, ¿no? Es un poco eso, Cami. ¿Qué más decir de Julio Verne? ¿Qué otra profecía? O pasamos a al siguiente caso, ya tú me dirás. Pues para ir finalizando, ya que tenemos casos interesantes, lo que tú mencionabas, digamos, yo podría decir como, bueno, para el otro año yo profetizo que de pronto van a haber terremotos, van a haber tormentas, va a haber un conflicto bélico, y eso es algo que en teoría es algo normal que pueda suceder, pero en este caso el cómo logró estos detalles tan minuciosos como relativamente el presupuesto, cuando hablamos de la Tierra y la Luna, que prácticamente determinó el presupuesto real, o sea, él se equivocó por muy, muy poco, o sea, prácticamente es el mismo presupuesto, la referencia a Apolo que yo te menciono, o sea, uno dice como, bueno, estos son temas tan puntuales que ya es difícil de uno poder profetizarlos en el futuro, entonces, a dejar como esa intriga, ¿no? De, ¿será que él tuvo información en esta sociedad? ¿Será que Alejandro Dumas y las demás personas que la integraban le dieron algún conocimiento a través de algún libro, de pronto, como este libro que yo mencioné que ellos leían y adoraban, que era El sueño de Polifilio, que era un libro hermético. Entonces, de pronto, probablemente con otros libros antiguos lograban tener como ese conocimiento para saber qué iba a pasar más adelante. También es bien sabido que dentro de estas sociedades hay ideas de esoterismo bastante particulares, rituales incluso, eso también se habla en estas sociedades herméticas, que no tenemos, digamos que conocimiento a claridad, pues porque es una sociedad que está aislada de la comunidad en general y solo guardan ese conocimiento para ellos, que son como los elegidos. Sin embargo, detrás de estos grupos, el conocimiento, los negocios también entre ellos, que hacen que influyan en temas políticos, sociales y económicos del mundo, de la comunidad en la cual están, pues también es bien sabido que esto sucede. Entonces puede ser, como tú dices, que en ese texto hayan encontrado alguna información o que tras el conocimiento que se brindaban allí, pues también se haya establecido como algunos datos interesantes para que Julio Verne pues sacara, digamos que esas conclusiones que finalmente se convirtieron en una realidad. Uno nunca sabe, es bien interesante todo este tema y sobre todo vuelvo y repito que los casos que tocamos hoy no son de personas que hayan sido tocadas o elegidas, sino que generalmente son personas que han tenido como ideas de un futuro sin necesidad de ir pensando como tal o que hayan sido catalogadas en su época como personas tocadas o sobrenaturales. Bueno, Cami, continuemos con otra historia que a mí esta me dejó realmente impactada porque desde el inicio lo deja uno como, pero ¿quién es esta señora? Es una historia fabulosa porque estas predicciones sí son bien apocalípticas y pareciera que muchas se han cumplido. Era considerada la bruja más famosa de Inglaterra y era considerada así no solamente por esas profecías apocalípticas, sino también por su supuesto físico y eso me llamó bastante la atención. ¿Quién era esta señora? ¿De dónde surge toda su historia con estas profecías? Pues, Joana, estamos hablando sobre la madre de Chickton, que así es como algunos la denominan, pero en realidad su nombre era Úrsula, pero pues como tú lo mencionabas, tiene un aspecto bastante extraño, tuvo una vida bastante extraña, así que muy pocas personas o hay muy poca información sobre en realidad quién fue la madre de Chickton o Úrsula Southil, que es su verdadero nombre en teoría, ya que no se sabe quién fue su padre. Se sabe que su madre decidió abandonarla a temprana edad
tanto por su aspecto físico y también porque simplemente no le interesaba hacerse cargo de su hija. Pero como tú lo comentabas ahorita, esta mujer, esta bruja, entre comillas, que para mí era una mujer con una gran visión hacia el futuro, no era ninguna bruja, tuvo una característica bastante interesante y es que ella decidió alejarse de las personas, decidió vivir sola, conoció a una persona a la cual se enamoró, un carpintero inglés, tuvieron una relación durante un tiempo y este carpintero, su esposo, murió en 1512 y pues le dejó una cierta fortuna que le sirvió bastante, la cual ella que hizo, decidió tomar esa fortuna, irse de la ciudad y vivir absolutamente sola en una cueva que hoy en día se conoce como la Cueva de la Madre Chipton, que es un lugar turístico en Inglaterra. Pero entonces esta mujer, que como yo lo menciono, que se llama Úrsula, y que aquí Joana nos está compartiendo una roca de la Madre Chipton, una representación de este lugar, esta mujer que vivía sola, ella mencionaba que en su tiempo libre le gustaba como hacer rituales con plantas, hacer todo el tema de plantas medicinales, como conjuros, y por eso algunas personas creían que era una bruja, ¿no? Algunos creían que tenía pactos con el demonio, pero simplemente era como una mujer que sabía sobre la naturaleza, sabía tratar las plantas y pues hacía algunos rituales con ellas. Hasta ahí uno diría, bueno, es una mujer más sin ningún problema. ¿Por qué dicen que hacía, que dejó plasmada visiones del futuro o profecías? Pues esta señora, la madre Chickton, dejó plasmado un texto que se llama Profecías, la cual menciona unas profecías bastante apocalípticas, como tú lo comentabas, y entre ellas unos datos también muy interesantes que ella misma mencionó que en el futuro los carruajes, los caballos, como pareció con Julio Verne, ya no iban a estar, digamos, impulsados por estos animales, sino que simplemente se iban a desplazar solos. Que las pinturas, y esto es muy interesante, que las pinturas que todos observan ya no iban a estar quietas, sino que iban a estar moviéndose y que podían estar hablando entre ellas, lo que hoy en día puede ser una referencia al cine, a la televisión, a los videos, porque ya mencionaba que esas pinturas iban a cobrar vida. Asimismo, uno que a mí me parece muy, pero muy interesante, es que esta mujer menciona que las aves podían transportar a las personas y iban a hacer trayectos bastante largos, lo que hoy en día podemos tomar como referencia a lo que conocemos como aviones o quizás helicópteros, ¿no? Entonces era una mujer que no sabemos cómo logró hacer estas profecías porque vivía sola, vivía en esta cueva, que se cree no tuvo descendencia, no tuvo hijos hasta el momento, y que simplemente se dedicó a escribir y dejar estas profecías. Pero, ¿cuál es una de las profecías macabras que ella menciona? Pues esta Ujú. mujer menciona que en algún momento en el futuro iba a llegar una gran serpiente plateada, una serpiente plateada que iba a bajar de las estrellas del cielo y que iba a hacerle daño a las personas, que las iban a atacar y que en algunos aspectos de esta gran serpiente iban a salir unas personas con características bastante extrañas, como para nosotros lo que hoy en día mencionaríamos como seres extraterrestres, como humanoides, pero pues ella mencionaba que era una gran serpiente de color plateada que estaba bajando del cielo. Y otras profecías más que uno dice como, bueno, esta mujer, ¿cómo logró proyectar esto, no? Y que como tú lo mencionabas, quedó Ujú. plasmada en libros y en el futuro y que hoy en día algunas personas siguen estudiando sobre esta mujer. Camilo, lo que me llama la atención de este caso, y es muy diferente al anterior, a Julio Verne, uno, porque, vuelvo y repito, Julio Verne era un intelectual, era un tipo de una clase alta, intelectual, al que todo el mundo le creía, pues porque sus textos eran maravillosos. Esta mujer es todo lo contrario, es una mujer eh, que además tuvo una vida personal muy dura, abandonada por su papá, por su mamá, además
que poco a poco fue tratando de salir como digamos que de toda esa situación traumática de su familia, cuando se consigue un esposo y logra ahí estabilizarse un poco emocionalmente, pero ella sin duda sí estaba relacionada con todo el tema de más que brujería, porque no me gusta decir eso, es más con el tema del conocimiento de plantas, el conocimiento, abrir el mundo desde otra línea, a entender todo este tema del esoterismo. Por eso muchos la consideraron también una psíquica. Se dice que esta señora era una psíquica que podía de alguna manera ayudar a otros, incluso a que se curaran, a darles algunas tomas a través del conocimiento que tenía con plantas para brindar sanación a otras personas. Entonces, miren la diferencia tan grande entre la historia de ese intelectual y esta mujer, que era una mujer del común. Me sorprende mucho esas predicciones de las cuales usted habla, Cami, y también otras que tengo entendida hizo esta señora, Madre Chipton, fue por ejemplo el gran incendio de Londres, y se dice que ella se anticipó a que había un incendio que iba a consumir Londres, que aunque no fue clara con la fecha, pues esta situación sí se ha asociado a lo que luego sería el gran incendio de esta ciudad. Otros, por ejemplo, el tema del telégrafo. Entonces, dentro de sus textos escribió: los pensamientos volarán alrededor de la Tierra en un abrir y un cerrar de ojos. Algo bastante curioso que claramente pasó después con la creación del telégrafo y donde digamos que era mucho más fácil y más rápida la comunicación de un lugar a otro. Sin embargo, volvemos a lo mismo, Cami, es cogieron estos textos de la señora y también los analizaron y dijeron, oiga, sí se cumplió esa profecía. Hay muchas que supuestamente ella dejó plasmadas y no se han cumplido. ¿Nos puedes hablar un poco de eso? Sí, antes de decirte esas profecías, también mencionarte que en los tiempos de Luis VIII, ella también logró profetizar la desilusión de la Iglesia Católica en estos tiempos y una de las profecías más populares que se ha mencionado de ella. Entonces uno dice como, bueno, esta mujer, ¿cómo tuvo esta visión para proyectar esto, no? Y de lo que tú mencionabas, a mí me parece interesante esas profecías que aún no se han cumplido, es que ella menciona que también van a llegar unas eh, penurias que va a tener el ser humano y entre ellas como ese nuevo cambio de este fenómeno de la serpiente metálica que yo te mencionaba, que ella menciona que es un ser, una serpiente metálica que está en el cielo y que va a descender lentamente, que lo van a contactar las personas, que van a tener aspecto quizás como humanoide y que va a ser algo bastante desastroso para el ser humano porque esto va a ser como el inicio del fin del mundo para el ser humano como tal, pero es una profecía que aún no se ha cumplido entre comillas. Pero a mí me parece muy importante mencionarla porque si nos damos cuenta, la cultura popular ha mencionado mucho sobre el tema de los contactados, sobre el tema de los seres extraterrestres, y ella lo menciona claramente sobre el aspecto de la serpiente, ¿no? Y esto es muy, muy chévere mencionar porque si tú lo analizas, Joana, diferentes culturas indígenas alrededor del mundo, tanto de América como europeas, hablan sobre la importancia del símbolo de la serpiente, ¿no? Entonces ya algunas comunidades hablaban sobre la serpiente y ahora esta mujer de 1488, que es cuando nació y que murió en 1561, habla sobre esta misma importancia de este símbolo, ¿no? Sobre cómo llega esta gran serpiente metálica y que baja hasta la tierra y que contacta con los seres humanos. Oye, esa sí me deja bastante impactada porque es muy cierto lo que tú hablas. Y es que no solamente en la actualidad hablamos de esos supuestos seres que vienen desde las estrellas, sino que desde la antigüedad muchas culturas han hablado de ellos relacionándolo precisamente con una gran serpiente, la serpiente emplumada o un gran reptil. Y esto para los amantes de la ufología, sin duda van a decir, sí, sí, es real. Y mira que coincide, digamos, que eso que de lo que hablaba esta mujer
con precisamente esas teorías del fenómeno ufológico y su relación de algunos seres que parecen estar mezclados entre hombre y reptil y que podría, si llegan a ser realidad, pues por supuesto cambiar el mundo e incluso lo que conocemos hasta ahora como humanidad. Cami, y si nos queremos poner así más conspiranoicos, por ejemplo, hablemos de que el año pasado también se abrió en Estados Unidos, yo creo que el debate más importante de todos los años sobre el fenómeno ufológico, cuando a través de un congreso, a través del Congreso, en audiencias públicas, pilotos, militares y varios políticos debatieron precisamente sobre el fenómeno ovni, la existencia del fenómeno y aceptó además el gobierno de los Estados Unidos que ellos habían investigado durante años este fenómeno, habían invertido dinero a este fenómeno y además, según algunos testigos militares, decían que ellos habían tenido esos contactos directos con naves de otros mundos y atención a esto, que es lo más interesante, seres de otro mundo. ¿Cómo son esos seres? No sabemos, porque como siempre nos mandan un poquito de información y luego se la guardan. Pero vuelvo y repito, si queremos pensar en todas las posibilidades y relacionarlo quizás con esto, pues podríamos también decir que actualmente estamos hablando más abiertamente de este tipo de historias en cuanto a la relación de seres que vienen desde otro lado y que podrían tener quizás un aspecto de reptil, que además es una de las categorías de las cuales nos hablan también a quienes les gusta el fenómeno ovni. No sé, Cami, si estoy muy conspiranoica o loca con esto que estoy diciendo. ¿Ustedes qué opinan también ahí en la cajita de comentarios? No, pero mira que tienes toda la razón y de hecho sí quiero que por favor todos estén comentando, porque yo como profe cuando doy la clase, yo le digo a mis chicos, bueno, partamos del hecho de la conspiración y analicemos cuál es el mensaje que nos habla este texto, de esta conspiración. Y para no irnos más allá del tema, te lo cuento rápidamente. Muchos hablan sobre los temas del reptiliano, ¿no? Sobre estos seres que pueden habitar el planeta, que son de la élite, que no son de este mundo, otros dicen que son intraterrenos, pero ¿qué pasa? Uno diría como, bueno, es fantasía, ¿no? Son películas, son foros de internet, es ficción. Pero hay una película que quiero y la recomiendo por favor que la vean, creo que de pronto tú la habrás visto, se llama Obedece, perdón, Ellos están vivos se llama, la cual nos hablan sobre cómo hay una persona que llega a Estados Unidos, él encuentra unas gafas, se las coloca y se da cuenta que todo lo que ve, el consumismo, la televisión, los carteles, tienen un trasfondo que lo obligan a obedecer y con estas gafas él puede ver unos seres reptilianos que tienen el control del planeta Tierra, que manipulan a las personas. Entonces uno diría como, bueno, esto es una película fantasiosa, ¿no? Que nada de esto puede ser real, pero si nos damos cuenta, a principios del 2020 hay una fundación conocida como la Fundación Ambrosia, que de aquí ya hablamos, que se encarga de vender la sangre para que las personas que tienen plata, que precisamente son de la élite, consuman esta sangre para no envejecer y verse un poco más jóvenes. Es un tratamiento bastante largo. Entonces, ¿qué pasa? En las series de conspiraciones, en las películas o en algunos textos, se nos hablan que los reptilianos beben sangre, que son personas con plata y que son seres extraterrestres. ¿Cuál es la realidad? Que la realidad es que hay personas que tienen plata, que pueden pagar un tratamiento, que pueden inyectarse esta sangre para verse más joven, pero pues no son reptilianos, simplemente son personas que pueden dominar a las demás personas, a la comunidad. Entonces, comprender que esas teorías conspiranoicas muchas veces son reales, pero nosotros creemos que son fantasiosas, pues, de cierta manera. Así es, Cami. Yo siempre digo que hay que pensar en que todo en la vida, todo el mundo, todo lo que nos rodea está manejado desde otro lado
del cual nosotros no nos imaginamos y que creemos simplemente que las cosas que suceden porque sí, por casualidad, y yo no creo en eso. Pero bueno, continuemos porque eso es otro debate. Eso es otro debate. Yo sí siempre lo he dicho aquí, lo digo abiertamente en cualquier lado. Yo sí creo que todo en el mundo está planeado, está diseñado para que suceda y para que todo tenga una idea de comportamiento y que nosotros como seres humanos reaccionemos a eso de determinada manera. Pero bueno, en fin, continuemos con las profecías porque esta sí que me llama la atención. Y me llama la atención porque ¿quién no ha visto esta serie animada? Pero además quiero decir una cosa, desde hace más o menos unos 8 años, en varias universidades de Colombia hay una clase sobre estos personajes. Los Simpson, yo creo que una de las familias más conocidas en el mundo, además uno de los dibujos animados que ha marcado sin duda la parada y que pues sigue siendo hasta la actualidad un hecho que sorprende, sobre todo cuando empezamos a hablar de profecías, cuando ahí en esa serie han sucedido cosas o han dramatizado historias que luego se convierten en realidad. Y uno dice, Dios mío, ¿qué es esto? Pero solo quiero que piensen en algo antes de que de pronto digan como, ay, qué bobada, eso no tiene nada que ver, etcétera, etcétera. Y es que de verdad, en varias universidades de Bogotá, que crearon la cátedra de la religión de los Simpson, el análisis de esta serie que ha marcado sin duda la televisión del mundo, Camilo. Hablemos de esto, voy a buscar el nombre de la universidad para que vean que no estoy diciendo mentiras, pero hablemos de las profecías de los Simpson. Eso te quería comentar. ¿Se puede decir el nombre de la universidad? Sí, ¿cierto? Tengo entendido que es la Universidad de Sí, Rosario. por favor. La Universidad del Rosario en Bogotá, no recuerdo qué otras, pero tengo presente que la Universidad del Rosario en Bogotá hace una cátedra sobre capítulos de Los Simpson con filosofía. Entonces, analizan los capítulos Ujú. de filosofía y hacen un análisis de cómo muchos capítulos de ellos simplemente reflexiones filosóficas. Entonces, analizan el perfil de Bart, de Lisa, de Homero, hasta de otros personajes y ahí sacan conclusiones. Entonces, lo que tú mencionabas, esta cátedra sí es bastante interesante y de hecho, hago la cuña, tomo como referencia esta cátedra para mi trabajo de tesis, que es fomentar el pensamiento crítico a través de los fenómenos de conspiración y de alquimia, de lo que yo estoy realizando, y espero que la universidad me lo valga para hacerlo también a forma de cátedra más adelante. Ahí es la cuña que les invito. Oh, muy bien, muy bien. Pues mire, Cami, me parece súper interesante esto porque no solamente la Universidad del Rosario, miren, Reino Unido también hay una universidad que convirtió a los Simpson en una asignatura de filosofía. Eh, por acá hay otra también en Estados Unidos, se pasa de ser una broma a un curso serio, hablando precisamente de esa cátedra. Entonces es bien interesante entender cómo esto que hace parte de la cultura popular se convierte en un análisis interesante de nosotros como sociedad. Y miren nada más usted haciendo un trabajo de grado sobre esto. Es bien importante también entender que esto que es parte de la cotidianidad también nos sirve para reflexionar un poco, para entender un poco nuestros comportamientos, porque al final, aunque es ficción, pues tiene mucho que ver con una idea real de cómo se comportan las familias, en este caso estadounidenses, pero que también representa muchas en el mundo. Cami, empecemos a hablar precisamente de todos esas profecías de los Simpson, qué tan reales han sido.
Pues mira, con las profecías de ellos son polémicas porque hasta uno puede mirar y ver desde la temporada 1 hasta las últimas temporadas y pueden salir aproximadamente hasta más de 20, 30 profecías que se han cumplido. Las personas dirán como, ¿en serio tantas? O sea, esto es un tema debatible. Pero entonces, ¿qué pasa con las profecías? Hay algunas que son muy banales porque como tú lo mencionabas, esta serie también hace una crítica a la cultura y a la sociedad norteamericana y como una que otra familia norteamericana se compone y cómo está desarrollada. Por eso algunas profecías como que no le prestan suficiente atención y otras sí son como bastante debatibles. Entre ellas destaco tres que a mí me parecen sumamente importantes y quiero comenzar con una que ocurre en el año de 1993. Entonces, ¿qué pasa en el 93? En este año, en Los Simpson estrenan un capítulo el cual se menciona que hay dos personas que ya son bastante conocidas en Los Simpson, que son dos ilusionistas que trabajan en Las Vegas, no sé si de pronto los recuerdas, que tienen una mascota en particular que es un tigre totalmente blanco. Estos ilusionistas hacen sus shows de espectáculo, de magia en Las Vegas. En el capítulo se muestra, y no solo en este capítulo, sino en más de un capítulo se nos muestran a estos dos personajes. Pero ¿qué ocurre, mi querida Joana? En este capítulo, precisamente, que se llama La ciudad de Nueva York versus Homero, por si lo quieren ver, ahí los dejo de tarea, se nos muestran que estos chicos, que son dos hombres, están haciendo un show de magia y el tigre blanco ataca a uno de estos personajes. Lo ataca y en el capítulo, pues a modo de broma, todos se ríen, pero pues este sujeto queda muy mal de salud. Eso ocurre en 1993. ¿Qué pasa? En la vida real hay dos personajes reales que se llamaban Sigrid y Roy, que eran dos ilusionistas norteamericanos que viajaban por todo el país y por otros países haciendo shows de magia, de ilusión, de malabares, y ellos llevaban un tigre blanco también. Pero entonces, ¿qué pasa? Durante mucho tiempo realizaron sus espectáculos y jamás pasó nada. Pero 10 años después de que este capítulo se estrenó, este tigre atacó a uno de los ilusionistas de la misma manera que en el capítulo de Los Simpson el tigre animado ataca a estos personajes. Entonces uno dice como, uy, o sea, ¿cómo es posible que el mismo tigre ataca a esta persona prácticamente en las mismas condiciones justo 10 años después, que es como un número como cerrado, o sea, 10, o sea, uno dice como, bueno, o sea, son cosas curiosas, ¿no? 10 años, las dos personajes, un tigre, y es el mismo Muchas color. coincidencias. Los dos personajes, tanto en Los Simpson como en la vida real, están vestidos de blanco, el tigre es blanco y los atacan, y el incidente también ocurre en Estados Unidos, porque uno diría, bueno, los pueden atacar, no sé, en una gira quizás en Latinoamérica o en Europa, no, los atacan precisamente en Estados Unidos y en el capítulo pues ocurre en Estados Unidos. Entonces dice como, uy, esto es debatible, o sea, ellos cómo lograron ver esto, ¿no? Pero bueno, entonces usted mira, no, esto es una coincidencia porque pues si tienen un tigre, lo más probable es que lo atacaran en algún momento. Lo raro es que en Los Simpson solo una vez son atacados por el tigre y yo quiero que por favor hagan el ejercicio si tienen tiempo y vean los capítulos y solo una vez son atacados. Y en la vida real solo una vez el tigre los atacó a ellos y fue en el año de 2003. Entonces, mucha casualidad, ¿no? O sea, exactamente que solo una vez sea el ataque. Entonces, esta profecía es debatible, ¿no crees? Demasiado, es demasiado buena esta profecía y entra también, obvio, al mundo de, puede ser casualidad, no sé, fue algo que por X, Y o Z se convirtió en realidad, pero Cami, para mí, la profecía de los Simpsons más sorprendente es la de las Torres Gemelas. Y Sí, es claro. cuando hay una escena, no me acuerdo exactamente qué capítulo, pero hay una escena en la que hay un cuadro en la pared en donde aparecen las Torres Gemelas y además hay un humo saliendo de ahí y en ese entonces no había sucedido. Me imagino que tú tienes ahí en la lista esa. Claro que sí, Joana, y mira que no es la primera vez, porque bueno, en ese capítulo, el que tú mencionas, se me escapa el nombre, pero hay otro que se llama March versus el monorriel, y en ese capítulo, Lisa le coloca en la cara, no recuerdo si es a March o a Homero, un periódico, y el periódico dice 9-11,
Y pues como tú mencionabas, ya antes de eso está la referencia del cuadro que se está pues incendiando en el fondo. ¿Qué pasa con este capítulo? Fue tan polémico como tú mencionas que en el año de 2017 decidieron retirarlo como tal porque, o sea, causó polémica porque decían, venga, o sea, hay dos torres que se están prendiendo fuego y después me colocan un periódico que dice 9/11 y que fue muchos años antes del atentado a las Torres Gemelas. O sea, una casualidad bastante extraña y ya que lo recuerdo, hay una serie animada, y no sé, Joan, ¿a ti te gustan de pronto los cómics como es Marvel, DC o casi no? No, casi no. No, 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 no. Me he visto, tengo que confesar que me he visto la mayoría de las películas de Marvel, pero como tal los cómics, no. Pero bueno, buen punto, los distingue, entonces sabes quién es Iron Man, ¿cierto? Listo. Por Entonces, supuesto que sí. en- aquí yo sé que más de uno ya sabrá quién es Iron Man. Y antes, en los 90 había una serie animada que se llamaba la serie animada de Iron Man. Y en uno de los capítulos muestran que Iron Man va volando y va cruzando y justo hay dos torres que son idénticas, que son, digamos, gemelas, y un avión choca en ellas. O sea, es bastante turbio ver este capítulo porque fue en los 90 y pues el atentado a las Torres Gemelas fue en el 2001. Entonces uno dice como, venga, o sea, este capítulo, ¿qué? O sea, ¿aquí qué está pasando? Porque justo dos torres que están en Estados Unidos y justo va un avión y se chocan estas torres. Ahora, Los Simpson, como Wow. el 9/11, no sé si conocías el dato de esa serie. No, 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 no conocía ese dato, Cami. Estoy aquí también además buscando la escena que te digo. Dice que es de 1993 y es donde hay dos personas bailando en un bar. Y detrás justo aparece ese cuadro que les digo con la torre, con las dos torres y un avión que está ahí en la mitad destruido, pues como chocando ahí en esa torre. Y mira, y lo curioso que tú mencionabas sobre este capítulo es que mencionas que fue en el 93, ¿cierto? Sí, Que señor. es, curiosamente, mucha casualidad que en el 93 también sale el capítulo que yo te menciono, el ataque de los tigres a estos dos ilusionistas. O sea, en el mismo año, dos profecías que con el paso del tiempo se cumplieron. Entonces uno dice como, bueno, ¿qué capítulos del 93 colocaron los Simpson para analizar a ver si más adelante se habrán cumplido, ¿no? Bastante interesante esa parte. Sí, muy, muy curioso. ¿Qué otra, Cami? Yo le tengo otra que a mí me encanta. A mí me encanta porque eso fue un boom impresionante y fue la lesión de Neymar. Y eso Ok. fue como, wow. Y yo creo que han sido una de las profecías que la gente se ha quedado, fue madre, sorprendido porque hay un capítulo en el cual muestran un partido de Brasil y efectivamente sale Neymar lesionado y resulta que en el 2014, en la Copa del Mundo, pues este señor también sale lesionado y todo el mundo, esto se convirtió, mejor dicho, en la noticia alrededor del mundo, primero porque está relacionado con el fútbol y todos sabemos que el fútbol pues mueve todo lo que se puedan imaginar, pero además porque salieron precisamente a rescatar este capítulo de Los Simpson diciendo como, oiga, resulta que esto ya había pasado en la ficción. Y uno como, ¿qué? Sí, o sea, uno se queda pensando y uno dice, pero ¿cómo? O sea, ¿por qué pasa esto? Y ya que tú lo mencionas, también pasa con la tecnología. Y yo quería hablar sobre el caso de Apple. Y es que en Los Simpson hay un capítulo que se llama El bar del futuro y se muestra a Lisa que se imagina cómo será su vida. Y en este capítulo se nos muestran que, bueno, que tanto Marge como Mera y pues Bar y Lisa ya son adultos, ya han envejecido. Y se nos muestran que Apple tienen celulares que pueden hacer videollamadas y en esa época, en ese año, no existían aún las videollamadas. Entonces uno dice como, ven, ellos cómo saben lo de las videollamadas. Hasta hace una referencia a los carros eléctricos como tal, pero ahí muestran que son todos obsoletos, que contaminan más, pero pues está la referencia, se muestra la referencia de Apple y de hecho pues se ve el logotipo de Apple, ¿no? Y con el paso del tiempo vemos que se realizan las videollamadas. Entonces uno dice como, bueno, o sea, ellos cómo pueden lograr hacer estos detalles tan precisos con muchos años antes que ocurran. Algo parecido como lo que vivimos en la época de la pandemia, que de un capítulo que es el virus de Osaka, no sé si recuerdas,
que en este capítulo se nos muestran que unos trabajadores asiáticos, no recuerdo si son de Japón, creo que son de Japón, sí, están enfermos, tosen en una caja que está empacando ahí un muñequito de Krusty. La caja llega a Springfield, Bart la abre y contagia a todas las personas de Springfield, y es un virus que llega de Japón y enferma a toda la población. En el caso del COVID, pues vemos que es relativamente parecido porque fue un virus que llegó de Asia, enfermó a la población. Entonces dice como, uy, hay matices que se comparten tanto de este capítulo con lo que ocurrió en la realidad. O sea, uno dice como, bueno, y es que es muy preciso, o sea, dos culturas, asiática, mismo virus, misma enfermedad, las personas se contagian. Uno dice como, bueno, o sea, ¿cómo pasa esto? Y no solo ese, también el del ébola, y fue un capítulo de 1997, y es donde se muestra un libro de el osito ese de Jorge, del oso no, el mico de Jorge el Curioso, y se llama Jorge el Curioso y el virus del ébola. Imagínense, en 1997 salió ese capítulo de Simpson, y el ébola apareció en África en el 2014. Entonces uno dice como, oiga, estos señores, ¿qué? La gente que escribe estos libretos, ¿qué? O sea, es realmente sorprendente. ¿Qué otra historia tienes ahí, Cami? Y ahí es cuando uno dice, bueno, probablemente el tema de la literatura, porque a pesar que estos son series animadas, son también libretos que tienen que hacer, y estos libretos también pueden ser considerados pues temas literarios, y uno puede decir, bueno, estas personas quizás tienen información que probablemente va a pasar en el futuro, y para no ser tachados como de personas con poderes o demoníacas o con pactos con quién sabe qué, pues simplemente lo dejan plasmado en textos o en este caso en los dibujos, para que más adelante se puedan observar y se puedan representar a modo de parodia, a modo de diversión, para que las personas no se asombren tanto. Pero mira que hay algo curioso en Los Simpsons, ya que tú lo mencionabas y que ahorita lo recuerdo, sobre el 9/11, es que hay un juego de mesa que se llama Illuminati, que es un juego de cartas, y este juego de cartas que también se realizó en los 90, hay dos cartas que son sumamente extrañas, y ahí es una carta donde se ve como una torre está prendida en llamas, como si hubiera sido víctima de un ataque terrorista, y hay otra carta donde también se ve la referencia del Pentágono, y eso fue mucho antes del atentado a las Torres Gemelas. Entonces me dice como, bueno, o sea, aquí estas personas cómo logran ver esto, ¿no? ¿Tú cómo crees que pueden hacerlo a través de los juegos? ¿También crees que las personas que inician los juegos saben esta información? Pues yo no sé si decir que saben esta información, porque incluso también he escuchado esa teoría frente a quienes escriben los libretos de los Simpson, y siempre escuché como, no, esta gente viene de la élite y por eso conoce esa información y por eso escriben esos capítulos. Esa es una posibilidad, y es una posibilidad casi que real. Pero pues existen múltiples posibilidades, no sé, puede ser como Julio Verne que se adelantaron a la época, y entonces puedes decir ahí como, ay no, fue un chiste lo de Neymar, pero resulta que fue realidad y fue pura coincidencia. Pero a mí de verdad la que más me sorprende, Camilo, sin duda es la del 9/11, aunque hablando de ese hecho que marcó la historia, yo creo que de la humanidad, también alrededor de él han circulado una cantidad de teorías diciendo efectivamente que era un tema que estaba planeado por el gobierno de los Estados Unidos, y que por eso precisamente en contextos como este, como el de los Simpson, pues ya se venía hablando de eso. Entonces, siento que puede haber muchas posibilidades con estas predicciones de esta serie. Invito acá a la gente a que opinen. ¿Qué creen? ¿Casualidad? ¿O es gente que tiene información privilegiada? Eso puede ser también. O puede ser gente adelantada, pero súper adelantada a su época, que piensa y escribe esto para compartirlo. O no sé, o gente que de alguna manera pareciera que tuviera un oráculo oculto para dar ese tipo de detalles. Yo creo que caben muchas posibilidades y no quiero casarme con una sola idea, sino más bien que planteemos varias hipótesis para que la gente opine.
¿Qué te parece a ti, Cami? No, me parece espectacular. Y ya que lo recuerdo, ya para finalizar, hay un capítulo, no sé si lo recuerdas, donde Homero descubre que él tiene como otro padre. Este papá, él es multimillonario, que lo invita a dar una vuelta por el mar, lo invita a un viaje submarino para que vea las maravillas que están bajo el mar y pues su padre queda atrapado y Homero creo que tiene que ir a liberarlo o creo que es viceversa, que Homero queda atrapado y el padre tiene que ir a liberarlo y es como una referencia a lo que ocurrió hace poco con estos multimillonarios que murieron en el submarino y es muy parecido. ¡Ay, sí! Oye, tienes toda la razón. Título relativamente joven, o sea, como a principios de los 2000 si no estoy mal. Obviamente en el capítulo nadie muere, pero sí muestran que es un multimillonario que desciende al mar, queda atrapado y pues al final pues logran rescatarlo. Y tiempo después, ¿qué pasó? Que unos multimillonarios descienden al mar y pues ellos sí murieron. Es bastante curioso. ¡Ah! Oye, no sabía de eso y me quedo bastante sorprendida porque eso del submarino fue el año pasado, ¿no? Donde iban una cantidad precisamente de multimillonarios que hicieron esto como una exploración, una expedición, mejor, una expedición, y resulta que todos resultaron falleciendo ahí en ese submarino, pero no tenía idea de ese capítulo de Los Simpson y de verdad es sorprendente. No, a mí me encanta la teoría de Los Simpson porque es que pasa uno de resultan ser curiosas, ¿sabes? Y por eso yo siempre le digo acá a la gente, el que venga a buscar contenido a este canal sabe que aquí hablamos de historia, hablamos de temas serios, pero también hablamos de curiosidades, porque el misterio y el mundo está lleno de curiosidades y de curiosidades que nos llevan a reflexionar sobre muchas otras cosas que nos competen a todos como humanos. O sea, no siempre todo tiene que ser tan radical ni tan científico, sino que dentro de la cotidianidad y dentro de las cosas que nos parecen curiosas o incluso chistosas, hay mucho que pensar, que analizar e incluso que debatir, como esto. O sea, hay muchos pueden pensar, ay, eso son bobadas. Pues no, señores, no son bobadas, porque miren las coincidencias que les estamos planteando aquí y por supuesto ustedes pueden opinar lo que quieran, debatir aquí sobre estos temas, pero sin duda hay que dejar como destapadas todas estas cartas para que luego ustedes analicen en qué creer, en qué no. Pero bueno, Cami, ya vamos terminando este video, pero antes hablemos de este otro personaje, que sin duda yo creo que todos sabemos o conocemos un poco de este señor Isaac Newton, pero ¿cuáles son las profecías de él, Cami? Pues, Joana, con Isaac Newton ocurre algo en particular y es que muchos creen que era una persona totalmente, digamos, racional, que era una más persona científica, que le gustaba pues hacer sus investigaciones, que era más científico y nada más. Pero hay otra parte de él que muy pocos conocen y que la mayoría desconoce y es que él también le gustaba analizar bastante la Biblia y él mencionaba que en la Biblia había un código secreto el cual él durante toda su vida intentó descifrar, porque él decía que a través que la persona que lograra descifrar ese código secreto iba a tener como la llave al conocimiento absoluto, pero no desde la perspectiva religiosa, sino simplemente desde la perspectiva de analizar el mensaje entre líneas, ese código, para comprender qué es la realidad como tal, para qué estamos nosotros acá en el planeta Tierra. Entonces, en sus tiempos libres, tanto era como científico, como investigaba, como leía la Biblia detalladamente. También el que hacía, él le gustaba el tema de la alquimia, que también muy pocos lo sabían, y él también estaba buscando como esa tan anhelada piedra filosofal, ¿no? Esa fórmula para poder convertir cualquier metal o cualquier objeto en oro y pues transmutar todo ese pensamiento y volverlo real. Pero entonces, ¿qué pasa? Aparte de ser alquimista, de buscar este código secreto en la Biblia, él también estaba muy enfocado en lo que podía pasar hacia futuro. Así que él dejó varios manuscritos con un año bastante particular y es el año 2060. Para Isaac Newton, en el 2060,
iba a llegar un mal que iba a quejar al ser humano bastante fuerte, que iba a ser el inicio del fin del mundo, porque iba a llegar acompañado de enfermedades, de muertes y de calamidades que iba a afectar completamente a la población. Pero ¿qué pasa? Estos textos estuvieron ocultos durante bastante tiempo, ya que las propias palabras de Isaac Newton mencionaban que no era factible mostrarlos en la época donde él estaba vivo porque lo iban a tachar de un científico loco, que lo más recomendable era mostrarlos cuando pasara el tiempo y que su descendencia fuera la que mostraran estos manuscritos, precisamente como su tataranieta más o menos, que es Catherine Barton, que fue la que tuvo acceso a estos manuscritos. Pero pues tristemente esta chica, en vez de cuidarlos como tiene que ser, decidió subastarlos en Inglaterra para tanto un público comercial como para un grupo selecto, un grupo privado, que decidieron pues colocar dinero para la subasta de estos manuscritos. Como tal, estos manuscritos que se ha podido mencionar, que tienen temas de profecías que algunos no se han revelado, los que sí se han revelado es que simplemente recalca la importancia del año 2060, que en este año iban a llegar males que iban a quejar a la humanidad, que iba a ser el principio del fin del mundo, y otras fórmulas secretas enfocadas hacia la matemática y probablemente hacia la alquimia. Entonces, estos manuscritos se vendieron aproximadamente en el 2020, unos son de acceso públicos y otros son colecciones privadas. De hecho, si no me falla la memoria, hay unos documentos en PDF que fueron escaneados para que más de una persona pueda leer estos manuscritos y otros que son totalmente privados, que fue la colección que se vendió. Entonces, pues esperemos que este grupo secreto o este comprador oculto que habrá pagado por estos manuscritos al menos los tenga bien y no los hayan querido quemar, como ocurrió con la Biblioteca de Alejandría o como demás textos importantes históricos que tenían conocimiento, pero que simplemente fueron quedando en el olvido o que se perdieron porque hicieron quemar. Cami, y es que sin duda estas profecías de Newton sí tienen toda la relación con el tema del fin del mundo, porque mire, él en esos manuscritos plantea que sería en el 2060 más bien un nuevo comienzo, sería el fin de una era antigua y el comienzo de una nueva era. Además, acompañado del retorno de Cristo y el establecimiento de un reino de Dios de 1000 años en la tierra. Entonces es como definitivamente esto que conocemos se va a acabar y va a venir nuevamente un Dios a entablar una nueva era en el mundo. Y es que este señor además estaba obsesionado con leer, como decía Camilo, la Biblia, pero las profecías de Daniel y las del Apocalipsis de San Juan, que sin duda de ahí pues pucha, quienes han leído esto o han escuchado esto saben que sin duda uno medio ve eso o escucha algo y se atemoriza porque realmente son muy fuertes los textos que hay en estos capítulos de la Biblia donde se plantean pues precisamente, digamos que cómo será el fin de los tiempos y qué va a pasar allí cuando de alguna manera esto que conocemos pues llegue hacia su final y de alguna manera surja una nueva era. Entonces también dicen que lo que hizo Newton fue simplemente analizar y de alguna manera como desprender ideas de esos textos bíblicos, sobre todo de estos dos libros, como les dije, y que por eso pues planteó precisamente ese fin del mundo. ¿Tú qué piensas de eso, Cami? Sí, lo que yo te comentaba al inicio de esta tertulia de misterio, yo creo que sí, que Isaac Newton, al ser una persona tan brillante, decidió analizar críticamente cada de estas profecías, de como tú mencionas, de Daniel, y plasmarlo a futuro como una proyección de qué podía pasar más adelante, ¿no? Teniendo en cuenta el contexto en el que estaba viviendo y cómo relacionarlo a futuro. Entonces, simplemente era una persona brillante que está adelantada a su época y como él muy bien mencionó, que no era factible mostrar estos manuscritos en su tiempo porque iba a ser tachado de un científico loco. Entonces, él era tan brillante que él Claro. sabía que era algo importante la información que tenía y era aún más importante darla, pero más adelante. No era el momento adecuado porque simplemente o no le entenderían o simplemente iba a ser una burla como un científico loco.
Ahí lo interesante es también la fecha, ¿no? Porque él plantea una fecha clara, digamos que el tema de lo que pasa, pues está precisamente planteado en esos textos de Daniel y en el Apocalipsis de San Juan, pero él se atreve a dar una fecha que es el 2026, del 2060, perdón, en el 2060. Entonces esto sería lo interesante dentro de esa, precisamente de esas profecías de este científico y sin duda desde que la ciencia existe, señores, pues hay gente radical que cree que nadie más puede hablar sin tener sensatez de datos, sin corroborar información, que la ciencia es lo que manda la parada, etcétera, etcétera. Y yo les digo como claro que sí, la ciencia es una de las cosas más importantes que tenemos los seres humanos, pero también hay que mirar el mundo desde otras perspectivas y plantear lo que sucede desde muchas otras áreas, porque la ciencia, muchas cosas, pues no nos las puede explicar, no puede dar una explicación sensata. Entonces, bueno, ahí es otro debate también. Camilo Manjarres, ¿qué conclusión tenemos ya para cerrar este programa de hoy, con el cual quiero decirle, me divertí muchísimo? No, como te digo, o sea, un placer estar acá, un placer compartir con cada uno de tus oyentes que aquí lo estamos leyendo y de hecho quiero decirle a ellos que estén muy pendientes ahorita en la noche porque en el perfil de Joana en las historias podrán ver el capítulo de Los Simpson que yo mencioné, entonces para que estén pendientes de la referencia al submarino para que vayan y corran ya mismo al perfil de Instagram de Joana, ¿vale? Y ya a modo de conclusión, opino que siempre va a haber hermetismo, ¿sí? En diferentes sociedades, en diferentes comunidades, y creo que ese hermetismo tiene un trasfondo sobre qué puede pasar al futuro, ¿no? Puede tener como esos códigos secretos, como esos textos que nos pueden dar como una ayuda, como una visión de lo que va a pasar. Así que yo opino, y como tú lo mencionabas, comparto lo mismo que tú, creo que lo que ocurre en la actualidad y lo que sigue ocurriendo a futuro ya está programado, ya está plasmado y simplemente son acontecimientos que ya están escritos y que estas personas, por azares de la vida, ya sea por textos o por estas comunidades, lograron tener esta información y lograron plasmado en estos textos, como lo vimos, o en estas series animadas que también pues tienen un guión que es en forma de texto. Simplemente son conocimiento que obtuvieron y que lograron plasmado para más adelante. Bueno, pues Cami, un placer como siempre tenerte aquí en Ventana al Misterio. Recordémosles a las personas cuáles son tus redes sociales y cómo pueden encontrar contenido como este en tus canales. Claro que sí, pueden seguirme en YouTube como Misterio O, Raya el Piso Oscuro, como están observando, y en Instagram de la misma manera, Misterio O, Raya el Piso Oscuro. Manejo toda la temática del misterio, tanto nacional como también acepto cualquier recomendación sobre cualquier tema que quieren que investigue. Ahí lo publico tanto en Instagram como en YouTube, y de nuevo estoy totalmente agradecido por estar acá. Muchas gracias. Gracias, Cami, como siempre, por abrirnos tu conocimiento y tu ventana del conocimiento y de estos temas tan curiosos que nos trajiste el día de hoy y con el cual yo quedé fascinada porque a mí me encanta cuando los temas pues nos llevan a una reflexión, pero también nos lleva a divertirnos un poco. Me divertí un poco con esa historia de los Simpson, hablando de la cantidad de coincidencias que se pueden encontrar ahí en esa serie, que sin duda ha marcado la vida de muchas personas de mi generación y muchas adelante y detrás mío. Pero bueno, señores, está abierta como siempre la caja del debate, la caja de los comentarios para que ustedes opinen sobre este tema de las profecías y de estos personajes de los cuales hablamos hoy. ¿Eran adelantados a su época? ¿Tenían información privilegiada? ¿O era algo sobrenatural que hacía que ellos pudieran escribir sobre estos hechos venideros? Pues los invito a que dejen sus comentarios y por hoy cerramos esta ventana al misterio.